el tiempo que hizo el Señor. Amén. Estamos estudiando la distinción entre Israel y la iglesia. Y dentro de ello hemos estado viendo cómo hemos visto la diferencia entre el pueblo escogido de Dios y la iglesia. Son dos pueblos distintos, no es lo mismo. Israel es el pueblo escogido por Dios, integrado por los descendientes de Abraham. Si usted es descendiente de Abraham, pues usted es judío o israelita, pero no del hermano Abraham López. Así es de que el hermano Vladimir, no porque es... No. Los judíos o Israel son descendientes o de la línea genealógica que viene de Abraham, Isaac, Jacob, José, David, etcétera, etcétera, del cual vino la simiente que es Cristo nuestro Redentor, y por el cual nosotros hemos recibido misericordia de Dios y la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia es un pueblo distinto. La iglesia es el pueblo espiritual escogido de Dios, no el Israel espiritual, como ya hemos visto en los estudios anteriores. La iglesia es el pueblo espiritual escogido por Dios, formado por judíos, gentiles y quienes son bautizados por el Espíritu Santo en el momento que han puesto su confianza en el Señor. Esto es decir, que aquí están borrachos, aquí están, porque también algunos dicen, no es que solo los que se visten manga larga. No, hoy le digo a mi hermana, a la hermana Marisa, mi esposa, le digo yo, hoy voy a ir en santidad a la iglesia. Porque hay iglesias que si no lo ven con manga larga y más si no es blanca, no son santos, no puros. Pero no es cierto. Hermanos, hay borrachos, hay de todo tipo en la iglesia. Bueno, aquí tienen uno. Aquí tienen uno que era borracho, pero que se convirtió al Señor y lo renovó en estas cosas. No necesité alcohólicos anónimos, ninguna tontera del mundo para poder dejar ese tipo de vicio. El Señor me lo quitó. Y le doy gloria al Señor por eso, porque yo no necesito andar en clubes sociales y cosas de esas, porque pensando en los alcohólicos anónimos solo burradas se van a escuchar, malcriadezas de gente que supuestamente son intelectuales, pero son los más burros del pueblo. Y conocí un hombre que ya murió, que fue director de la Eliseo Enrique, que hasta caminaba de una manera, yo recuerdo, y respétenme. Y yo fui alcohólico anónimo en un tiempo y lo oigo hablar, si era el hombre más vulgar que conocí. Desde ese momento yo le perdí el respeto, ¿sabes? Entonces, pero voy a volver al tema. Es importante entender que lo que pertenecemos a la iglesia de Dios son de cualquier pueblo, nación, lengua. Aquí no hay distinción entre creyentes. Y lo único que nos hace iguales delante del Señor es que somos pecadores perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, como perdonados y que hemos recibido la vida eterna, somos siervos del Señor y miembros cada uno en particular del cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, pero aquí hay judíos, yo conozco judíos, en Estados Unidos conocí un judío que es un creyente, es salvo. Entonces, el pueblo espiritual escogido por Dios, formado por judíos, gentiles, quienes son bautizados dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, en el momento de la salvación. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y cuando nosotros hemos estudiado acerca de Israel, hemos visto dos visiones diferentes de Israel y la iglesia. Dos visiones en cuanto a su teología. Por ejemplo, están los de la teología del reemplazo. No lo voy a leer. Algunos piensan de que la iglesia ha reemplazado a Israel y no es cierto. No es cierto. La iglesia no ha reemplazado a Israel. También vimos la teología del reemplazo que enseña que los judíos ya no son el pueblo escogido de Dios. ¿Y qué vimos en Romanos capítulo 11? ¿Continúa la promesa para Israel? Dice Pablo en Romanos capítulo 11 versículo 1:
Si usted puede ir a leer la Biblia rápido. En Romanos capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 dice: por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, dice Pablo. Imagínense que está diciendo Pablo: si Dios hubiera rechazado a Israel determinantemente, entonces yo siendo un israelita, ¿por qué me ha escogido? Dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos. Entonces Israel, en la Reina Valera, parece, entonces, ¿ha rechazado Dios a Israel? Y la respuesta es: en ninguna manera. Dios no ha rechazado a Israel. Lo que pasa es que Dios tiene dos planes aquí: un plan para Israel y un plan para la iglesia. Son distintos los planes. El plan para Israel y es un plan que se va a ejecutar después de la partida de la iglesia. Ese es el plan para Israel, es específico para el pueblo. Pero también hay un plan para las naciones y también un plan para la iglesia. ¿Cuál es el plan para la iglesia hoy día, hermano? Vamos a ver, voy a hacer un examen. ¿Cuál es el plan de Dios hoy que estamos nosotros como iglesia en este mundo? ¿Cuál es el plan? Predicar el evangelio es uno de los planes. ¿Otro plan? ¿Perdón? Que nadie se pierda. Sí, correcto. Él quiere que todos los hombres vengan y crean en el Señor para que nadie se pierda. Muy bien. ¿Cuál es otro plan fundamental de la iglesia? ¿La fe? Cuando hablamos de la fe hay varias acepciones. Está la fe que yo tengo para depender del Señor. Está la doctrina. ¿Cuál es lo fundamental? ¿Por qué están ustedes aquí, hermanos, hoy? Para ser edificados. Y yo te digo que tú eres, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué está haciendo Cristo hoy, hermano? Edificando la iglesia. Y por eso es necesario venir para edificarla. Ese es el plan para la iglesia. Ese es el plan para la iglesia. Y alguien dijo ahí: el rapto. ¿El rapto está dentro del plan para la iglesia? Claro que sí. ¿Qué espera usted? ¿La tribulación o el rapto? Porque a veces nos pierden los hermanitos. Los hermanos a veces dicen que ya viene el fin del mundo. Y que venga, hombre. Que venga. Y para nosotros es bendición o maldición, hermano. Es lo mejor que puede pasar, porque nos vamos antes con el Señor. Amén. Esto es lo mejor. Entonces, para Israel es distinto. Para Israel viene la tribulación, el remanente fiel, y lo dice Romanos capítulo 11. Al final, ese remanente que confía en el Señor va a ser protegido, guardado, y va a pasar al reino milenial que le ha sido prometido a Israel. Pero hay otra pregunta: ¿los creyentes estaremos ahí de la edad de la iglesia? Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Y vamos a estar no porque lo merezcamos, sino por pura misericordia de Dios. Entonces ven, los planes son distintos. Pero algunos piensan de que la teología del reemplazo piensa de que ya no, Israel dejó. Bueno, cuando usted va a Estados Unidos, la mayoría hablan del reino. ¿Saben que los católicos hablan del reino? Y es verdad que hay valores del reino hoy día, hermanos. Sí, claro que sí. Y Jesús enseñó estos valores del reino. Del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, ahí hay muchos principios para el reino que nosotros deberíamos de apropiarnos de ellos. Y más que todo, cantamos hoy un himno que habla en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos buscando el reino de Dios? Buscar el reino de Dios, hermano, es congregarse. Buscar el reino de Dios es orar. Buscar el reino de Dios es buscar primero a Dios en todas las cosas, y después Él se va a encargar de nuestras circunstancias. Es que esto es la prioridad. Hoy que hablamos de la adoración, ¿quién tiene la preeminencia en tu vida? ¿Tienes tu trabajo? ¿Quién tiene la preeminencia en tu trabajo? ¿Tienes tus hijos? ¿Quién tiene la preeminencia con tus hijos, tu familia? ¿Tienes tus bienes? ¿Quién tiene la preeminencia en tus bienes?
Hay algunos que no están aquí por sus negocios, porque la preeminencia de ellos son sus negocios. Entonces, esto es muy importante. Pero no es que la iglesia ha reemplazado a Israel. Ahora, también la teología de reemplazo enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel y que las muchas promesas hechas a Israel se cumplen en la iglesia. ¿Esto es verdad, hermano? No, no es cierto. Las promesas para Israel son para Israel, las promesas para la iglesia son para la iglesia. Y vamos a estudiar algunas cosas que son bien importantes aquí. Esto ya lo vimos, por eso voy rápido. Los del reemplazo enseñan que la profecía de la Escritura sobre la bendición y la restauración de Israel a la tierra prometida son espiritualizadas o alegorizadas en promesas, bendiciones de Dios para la iglesia. Hermano, a nosotros se nos han prometido este tipo de bendiciones que le fueron prometidas a Israel. No, nuestra promesa de bendiciones son para la tierra o son para el cielo. Para el cielo. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Por eso es que la gente necesita a Cristo para poder recibir todas esas bendiciones espirituales. No es que, y por eso es que muchos alegorizan esto. Ahora, la teología dispensacional, que es la que nosotros realmente predicamos, está basada en los planes establecidos por Dios en el tiempo de la humanidad, desde Adán o desde la creación hasta el día de hoy y hasta el futuro por venir. Es decir, ¿es la iglesia lo mismo que Israel? No, no es lo mismo. No es lo mismo, ya establecí una diferencia yo. Ya dije varias diferencias aquí en cuanto a Israel y la iglesia. La teología dispensacional enseña que los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios y que Dios continúa teniendo planes futuros específicos para la nación de Israel. Romanos capítulo 9 y Romanos hasta el capítulo 11, Pablo hace un paréntesis. Quiero rápidamente establecer el contexto de estos pasajes. Cuando Romanos escribe el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, Pablo está hablando de la justicia de Dios requerida. Y después, capítulo 4, 5 y 6, Pablo habla de la justicia de Dios imputada. Y Romanos capítulo 7 y 8, Pablo habla de la santificación, empezando desde el capítulo 6. Pero Pablo termina en el capítulo 8 hablando acerca de todas las bendiciones que nosotros tenemos. Y Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, pestilencia, espada, ni lo más alto ni lo profundo. Y Pablo hace todo este tipo de expresiones. Pero dice Pablo: ok, voy a detenerme aquí en el capítulo 8 y empieza a escribir un mensaje para los israelitas. No perdamos de vista, y quiero enseñar esto porque es bien importante que usted entienda. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 es un pueblo específico para los judíos, no para la iglesia. Y Pablo hace paréntesis en estos 3 capítulos. Y después continúa en el capítulo 12 lo que dejó en el capítulo 8. Y Pablo continúa el capítulo 8 hablando de la santificación. ¿Qué empieza diciendo Pablo en el capítulo 12? Pablo dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Entonces retoma otra vez el tema que dejó en el capítulo 8, hablando de la santificación práctica, hablando de la vida práctica. Y continúa en el 16 y en el 17, hasta el 16, porque ahora son 16 capítulos. Entonces ven, 9, 10 y 11 es un tema específico. Y hermano, y aquel versículo que dice que el que confesara con su boca que Jesús es el Señor, porque muchos usan este versículo para predicar el Evangelio. ¿Es para nosotros ese versículo? Es para Israel. Un judío, hermano, confesar el nombre del Señor.
en el tiempo de Pablo y en este tiempo era un asunto delicado. ¿Saben por qué? ¿Quiénes mataron a Jesús? Ahora, ¿cómo va a comenzar el nombre de alguien que usted no creyó y que lo mató? Entonces ven, pero no me voy a detener en esto, solo quiero decirle, Romanos capítulo 9, 10 y 11 es exclusivo para Israel. Ahora, es lo que estamos viendo aquí. Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan para la iglesia. No es lo mismo, no son los mismos planes. Ahora, la teología dispensacional enseña que la iglesia no ha reemplazado a Israel, y es lo que estamos enseñando precisamente nosotros aquí. Y que las muchas promesas hechas a Israel en la Biblia serán cumplidas literalmente. Esto es importante, hermanos, porque a veces nosotros creemos, por ejemplo, la tribulación, capítulo 24 y 25, se va a cumplir, hermano, en el futuro. Otro pasaje mal interpretado en su contexto. Romanos capítulo 24 y capítulo 25 no son para este tiempo, son para el tiempo de la tribulación. Mateo 24 y 25 son para el tiempo de la tribulación, no para este tiempo. Así es que si usted lee Mateo 24, el que persevera hasta el fin, será salvo. ¿Lo podemos aplicar nosotros para este tiempo? No, porque ese es un mensaje para los judíos. Ahí hay advertencia para ellos. Y Jesús lo que está haciendo es contestando una pregunta que los discípulos le hicieron en el versículo 1, 2 y 3 de Mateo 24. Ahora, Israel se le van a cumplir exactamente todas las promesas que Dios ha hecho. Y fíjense que Daniel, por ejemplo, habla acerca de la profecía de los tiempos de la tribulación. ¿Saben ustedes? Hay un versículo que es bien importante. Daniel 9, 27. Habla de la tribulación, todo lo que va a pasar ahí con Israel. Esa es una cuestión específica para Israel. Ahora usted me puede preguntar, ¿y las naciones, hermano? Las naciones gentiles y todas las naciones demás tienen un plan dentro de la tribulación? Claro que sí. Dios también va a juzgar a las naciones gentiles en el tiempo de la tribulación. Pero hay otro plan de Dios para Israel, el reino milenial. El reino milenial se nos prometió a la iglesia. ¿A quién le fue prometido el reino? A Israel. ¿Dios se lo va a cumplir? Sí. ¿Por qué? Porque le hizo una promesa a David. A David le dijo Dios que se iba a sentar en el trono, en el reino. Le hizo una promesa de una tierra, de un reino y de un rey. Y el hermano Freddy me hacía una pregunta, hermano, ¿significa que cuando David resucite en la segunda venida, David se va a sentar en el trono, en el reino milenial? Miren que a veces es bien limitado porque no entendemos los contextos. ¿Quién va a estar como rey en el reino milenial, hermano? Es la simiente de David, no David literalmente. Pero se cumple la profecía en el reino milenial. Este es un asunto muy importante. Pero esas son promesas para Israel. Ahora, Dios va a cumplir todas estas promesas. Ahora, los adherentes de la teología dispensacional toman literalmente todas las profecías hechas a Israel. Y de eso vamos a hablar ahora. Por eso quiero que veamos algunos aspectos acerca del origen de Israel y la iglesia. El origen, Israel, por ejemplo, cuando nosotros hablamos un poco de Israel, ¿cuál es su origen, hermanos? El origen de Israel es Abraham. ¿Recuerdan? Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Y te bendeciré. Y serás de bendición. Y aquí nosotros hasta en esa profecía hecha a Abraham alcanzamos nosotros de esta promesa. Hace más de 2000 años fue hecho esto. Ahora, la nación de Israel se compone
de los descendientes de Abraham. Ya leímos esto de Deuteronomio 1:8, no lo vamos a leer. Y la iglesia, hermano, hay una diferencia aquí. La iglesia, fíjense, ¿cuándo empezó la iglesia? El día de Pentecostés. Y estoy repitiendo esto para que no se nos vaya a olvidar. Cuando Jesús estaba con los discípulos, les digo, vayan a Jerusalén, quédense ahí, porque cuando yo me vaya enviaré otro consolador. Y ellos estaban reunidos 50 días después de que Jesús había ascendido al cielo, y en los 50 días bajó el Espíritu Santo y los bautizó, y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio. Una conversión masiva ese día en Pentecostés. La iglesia no empezó con pocos creyentes, hermano. La iglesia empezó con muchos creyentes. Y no solo fueron los principales que habían sido salvos en el tiempo de Jesús, era un grupo pequeño. Pero ¿cuántos se convirtieron el día de Pentecostés con la predicación? ¿Cuántos? 300. La primero. Y después fueron 3,000. Las siguientes 5,000. Ya nosotros, hermanos, predicando el Evangelio en una circunstancia de esta, convirtiéndose toda esta gente. Pero era el plan de Dios. Así se movía Dios a través del Espíritu Santo, usando a Pedro, que Jesús le replicó muchas veces y le reclamó: apártate de mí, Satanás, le dijo, porque estaba entorpeciendo los planes de Dios. Y a veces nosotros también somos de este tipo, como Pedro también, entorpecemos los planes de Dios. Es importante, hermanos, dejar que Dios obre en los planes nuestros. Quiero decir esto: a veces yo casi no cuento algunas cosas, pero déjenme decirle algo. En junio que viajé a Estados Unidos, fui a hacer la boda del hermano Jorgito, el hijo del hermano Jorge, y pasó algo. Un día antes antes de que todo esto pasara, no había quien le hiciera cargo allá en Estados Unidos para casar al hermano. Nadie quería casarlo. Bueno, nadie quiso casarlo. Y de repente se hizo cargo otro pastor de ahí de la congregación, donde el hermano Fidel es filial con el otro, y de repente un día antes, que yo llegué un día antes de la boda, se le murió el papá al pastor y tuvo que viajar. Les voy a hacer un paréntesis aquí. En una de las misiones que hice yo en Nicaragua con el hermano Teo y el hermano Nelson y los misioneros de Minnesota, llegamos donde un pastor, y la noche que llegamos, ellos tenían una conferencia grande como de 500 personas, y esa noche, nosotros que llegamos, la esposa estaba hablando, ellos son norteamericanos pero viven en Nicaragua, y le hablaron a la esposa y le dijeron: tu papá ha muerto. Y entonces dijo ella: encárguense de todas las cosas ustedes, yo tengo una misión que hacer aquí en Nicaragua. Estamos hablando de adoración hoy. ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Usted hace todo lo posible? Porque le interesa más lo que dice la gente que lo que Dios piensa de usted. Y esa mujer fue muy fuerte, soportó el hecho de que su padre estaba muerto en los Estados Unidos y sirvió durante una semana en la conferencia. ¿Qué le parece? Vuelvo otra vez a lo que le estaba diciendo. Cuando nosotros a veces tenemos responsabilidades delante de Dios, no delante de los hombres, hay que enfrentarlas. Y quizás yo puedo ser un poco duro en esto, hermanos, pero a veces nosotros somos así. Somos más inclinados a deponer y ponemos nuestro yo primero en vez de mirar a nuestro Redentor, mirar al Señor. Y yo solo iba por 10 minutos. En ese momento solo necesitaba 10 minutos para casar al hermano Jorgito, pero tuve hora y media para predicar.
Y aquí oramos en el culto de oración por 10 minutos. Y el Señor abrió puertas. Los planes del Señor, hermano, no son nuestros planes. Y usted debe de entenderlo así. Debe de entenderlo. Porque usted puede, allá en el mundo dice, uno pone y Dios, ¿cuánto creemos esto? Nadie debe de ver. Nosotros con el hermano B estamos a punto ya de comprar el vuelo para ir a una misión en diciembre. Porque ya prácticamente está todo preparado para la conferencia. Ahora, nosotros no sabemos qué va a pasar en los Estados Unidos. Sí sabemos que vamos a una misión y debemos de enfrentar, hermanos, cuando uno está fuera de la casa, debe de enfrentar dificultades diversas. Y yo le dije a mi sobrino, no te preocupes que yo estoy preparado, desde El Salvador venía listo para predicar. Así es de que hicimos la actividad. ¿Por qué tomó esto, hermano? Porque a veces nosotros dependemos más de nosotros mismos que del Señor. Y los planes de Dios necesitamos enfrentarlos en el momento que surge. Ahora, el día de Pentecostés fue un día muy importante para la iglesia. Y hasta el día de hoy, usted y yo hemos sido añadidos a la iglesia del Señor por la misma fe que tuvieron los judíos en ese tiempo. Pedro, Juan y todos los demás discípulos. Entonces, la iglesia es definida como un cuerpo de Cristo. Y ahora nosotros, ¿qué somos, hermano? El cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted entiende esto, pero quiero decirlo rápidamente. El cuerpo tiene muchos miembros: oreja, ojo, cabello, tenemos uñas. ¿Saben ustedes que la uña es bien importante? Si no tuviéramos uña aquí, la yema del dedo se termina. O sea, todo tiene un porqué. ¿Saben ustedes por qué nos salen vellitos aquí en los oídos? ¿Y por qué tenemos vellitos en nuestra nariz? O sea, todo es importante. Ahora, yo no sé qué es usted dentro de la iglesia, pero es parte del cuerpo. Si ha puesto su confianza en el Señor, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo y hoy forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene su función dentro de la iglesia. Ahora, hermano, digo yo, ¿qué estás haciendo en la obra del Señor como siervo del Señor? ¿Estás haciendo algo? Qué bueno. La pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? Y la otra pregunta es, ¿cuál es tu motivo? ¿Cuáles son tus motivaciones en hacer eso? Esto es muy importante, porque estamos hablando de adoración y espero yo de que el próximo domingo vengan temprano a las 9, porque este tema que estamos viendo en Aclarando Confusión Carismática Pentecostal es de suma importancia, porque estamos hablando de la adoración que se la merece solo el Todopoderoso, nadie más. Y esto es muy importante, es crucial para la vida de la iglesia. Y por eso, hermano, en Pentecostés adoraron los discípulos, se adoraron ellos mismos. No, dice Hechos capítulo 2 que y todos glorificaban unánime al Señor. Este es el asunto. Ahora, ¿ha desechado Dios a Israel? Absolutamente no, en ninguna manera. Romanos capítulo 11:2. Dios no ha desechado a Israel. Pero también dice, no seáis tropiezos. Y esto es una distinción en que hay tres grupos en el mundo. Dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni en la iglesia de Dios. En 1 Corintios 10:32. Aquí hay tres grupos que hay, hoy por hoy en nuestro contexto hay tres grupos. Y quiero ilustrárselo. Los judíos, ya lo vimos, es una línea tan pequeña ahí que está rodeado y que lo tienen surcado otros pueblos que no lo quieren ver. Y que algunos hasta lo maldicen y por ahora les va mal a algunos pueblos. ¿Quiénes son los gentiles? Aquí donde está Europa, Asia, pero nosotros también somos gentiles. Y somos parte de la iglesia, hermano. La iglesia está formada por toda raza, nación, lengua, que vienen de aquí, de los gentiles. Vienen de los judíos, vienen de los gentiles, y entonces nosotros venimos a formar el grupo que es la iglesia del Señor.
O sea, son añadidos de toda raza, pueblo y nación. Ahora, la diferencia entre Israel y la iglesia en cuanto a la entrada. Israel se entra, hermano, ¿cómo? Por nacimiento físico. Quiero que vaya a Génesis capítulo 17. No están los versículos aquí, por eso los vamos a leer. Génesis capítulo 17. Miren lo que dice Génesis 17, versículo 6 al 8. Dice: te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. ¿Con quién está hablando aquí el Señor? Con Abraham. Te voy a hacer fecundo. Imagínense Abraham. Ya estudiamos el domingo pasado que Abraham, ¿cuántos años tenía, creen ustedes? 90 años. Ya era un hombre que ya no podía procrear. Aparte de eso, su mujer, 99. Su mujer era estéril. Ya era estéril, y aparte de eso ya se había, ¿cómo se llama? Ya había cesado el periodo menstrual. Ya no podía procrear. Pero había una promesa. Dios cumple su promesa, hermano. Y si Dios le ha hecho una promesa a usted, la va a cumplir tal como Él la dijo. Así como le dijo a Abraham que iba a cumplir. Miren, le dice: te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Versículo 7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y versículo 8. A ti y a tu descendencia le daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. ¿Cómo se entra a Israel? Por nacimiento físico. ¿A dónde lo encontramos en estos versículos? Versículo 6. Te haré fecundo. Y hermano, ¿qué quiere decir fecundidad? Quiere decir que Abraham iba a tener una relación, y lo voy a decir así porque a veces nos cuesta entender esto. ¿De dónde vienen los hijos? De una relación sexual, porque algunos se van a unos extremos y creen que tener una relación sexual es un gran pecado y cosa de Dios. No, allá Adán y Eva, Dios les había permitido tener relaciones sexuales para que fueran fecundos y se extendiera y procrearan y fueran fecundos, pues tuvieran hijos. Y eso es lo que le está diciendo Dios aquí. ¿Sabes qué? De ti va a salir hijo, y de tu descendencia y descendencia y descendencia. Eso es lo que le estaba diciendo aquí. Ahora, y aquí es donde falló Sara. Sara falló porque no quiso esperar. Y también no solo falló Sara, porque Abraham ni lerdo ni perezoso, ¿verdad? Aquí está la concubina, anda a acostarte con ella y pegarle un hijo. Si Abraham no hubiera hecho eso, y él hubiera dicho: no, Sara, vamos a esperar en el Señor, en la promesa. Vamos a esperar. A veces Dios nos está diciendo a nosotros: ¿sabe qué? Espera. 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 Y Dios te dice: espera. Y a veces no queremos escuchar. Dios nos dice: haz esto, hazlo, hazlo. Y nosotros queremos escuchar. Y el Señor le dijo al pueblo, al profeta: mi pueblo perece por falta. Porque a veces nosotros nos entra por aquí y nos sale por el otro lado. Esperar en el Señor es tener dependencia y confianza en Él. Miren el problema que tiene Israel ahora, hermano. ¿Quiénes creen que lo están amenazando a Israel? Sus hermanos en la carne. Los musulmanes son hermanos en la carne. Y digo musulmanes, por ejemplo, yo hablé con una musulmana,
le presenté el evangelio a una musulmana y lamentablemente está tan cerrada de que dice que no, que es Mahoma y que todo esto, bueno. Pero ellos, los que descienden de Ismael, son todos los enemigos de Israel ahora. Y pregunte usted, ¿y por qué, hermano? Porque ellos también reclaman una promesa, pero Dios no le hizo una promesa a Ismael, se le hizo a Abraham, y aquí ustedes lo están viendo. Entonces, Israel es conformado por todos aquellos que descienden de ese linaje de Abraham. Hay otro punto que no lo voy a tocar ahora, que tal vez nos da un poco de tiempo tocarlo más adelante en otro estudio acerca de Israel. Porque en el contexto de Jesús, por ejemplo, ¿sabían ustedes que un israelita podía tomar otra nacionalidad? ¿O otro de la nacionalidad podía adherirse a Israel? Sí, sí se podía. Pero este es otro tema y no lo vamos a tocar aquí. La iglesia se entra por nacimiento espiritual. Nacimiento espiritual. Mire 1 Pedro 1:21 o 1:23, vamos a leer. Dice el 23: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cuál es la palabra importante que necesitamos ver en el versículo? Miren en el versículo. ¿Cómo se entra en la iglesia? Nacimiento. La palabra nacimiento importante. Se encuentra en el versículo 23 la palabra nacimiento. Renacidos. Es la palabra importante. ¿Recuerdan de la plática que tuvo Nicodemo con Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Te es necesario? Y nosotros hemos nacido de nuevo. Espero que todos los que estén aquí hayan nacido de nuevo. Porque si no, no es parte de la iglesia. ¿Y nacer de nuevo qué es, hermano? Es haber confiado en el sacrificio de Cristo, que es suficiente para el perdón de los pecados, y que eso nos garantiza el bautismo con el Espíritu Santo, una posición en el Señor, y nos adhiere a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal. Eso es el punto. Ahora, cuando dice Pedro aquí, dice Pedro, siendo renacido no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible, hermano? Es la que viene por naturaleza o genética a través del nacimiento físico. Un hombre, por eso Pablo enseña a los romanos, habla en 1 Corintios, habla del hombre natural, el hombre moral, el hombre natural, el carnal y el espiritual. Habla de los tres hombres. El natural puede ser religioso, puede ser inmoral o puede ser moral, pero la condición es la misma. ¿Me explico? Ahora, el carnal y el espiritual, la diferencia entre ellos dos es que son creyentes, son salvos los dos, pero uno anda en la carne y otro anda en el espíritu. Ahora, cuando hablamos de renacer, es precisamente cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. La palabra renacido en el griego viene de nacer de lo alto. Por eso Pedro aquí dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hermano, el nacimiento que nosotros tenemos tenemos dos nacimientos, es el físico y el espiritual. Y por eso el punto es que se entra por nacimiento espiritual, a través del Espíritu Santo. ¿Es incorruptible el Espíritu Santo o corruptible? Incorruptible. Ahora ustedes, hermanos, tienen otro nacimiento incorruptible. Y esto nos garantiza, ¿sabe qué? Un cuerpo incorruptible en el futuro. ¿No es cierto? Ahora, hay una naturaleza, hay dos naturalezas en nosotros distintas. Y aquí es donde tiene que ver la comunión o la carnalidad.
hay muchos temas que vamos a tratar más adelante en cuanto a esto. En el capítulo 1, en el versículo 3, dice Pablo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué nos garantiza entonces ese renacimiento? En el versículo 3 de 1 de Pedro 1 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermano, si usted muriera hoy, no se preocupe. No se preocupe. Mire, esperanza viva. No es una esperanza muerta la que Dios nos ha dado a nosotros, pero es espiritual, porque tiene que ver con una promesa espiritual. Y dice: por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si yo predico a Cristo crucificado y predico a Cristo sepultado, ¿tiene sentido esto, hermano? No, la garantía de nuestra promesa, de nuestra redención, es el poder que tuvo el Señor para levantar a Cristo de entre los muertos. Esto es lo que nos garantiza a nosotros la resurrección. Esto nos garantiza la incorrupción futura de nuestro cuerpo. Y nos vamos a conocer en el futuro. Solo voy a citarle un contexto. ¿Recuerdan ustedes cuando venís Pedrito, le digo, y venís Jacobo? Hay que se queden los demás, vamos a ir allá a lo alto. Y se transfiguró el Señor a quienes vieron. Pregunto, hermano, ¿lo vieron o solo es una ilusión que tuvieron? ¿Lo vieron? ¿Y cómo lo sabemos que lo vieron? Mencionaron un nombre: Moisés y Elías. Moisés representaba la ley. Elías representaba ¿qué? Los profetas. ¿Nos vamos a conocer en el futuro? Este es un tema largo, hermano, como dijo el hermano Vélez, y muy sabroso. Mire, a mí me encantan estos temas, pero como es poco el tiempo y ya estoy terminando, solo déjenme decirle un punto más. Gálatas 3:26, y aquí voy a terminar. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Porque algunos dicen: el que persevera hasta el fin, esforzate. ¿Cómo está, hermano? Aquí luchando, dicen algunos. Me decía el hermano Rey: hermano, y el ayuno, ¿en qué me beneficia si yo lo practico? Hay dos cosas, le dije yo. Hay dos cosas que te pueden beneficiar. Una, que te apartes para adorar al Señor a través de la oración, porque tenés a lo mejor alguna dificultad y te está atormentando. Y la otra es que te va a servir para desintoxicar tu cuerpo. ¿Qué me dijo? ¿No hay otro valor espiritual? No. Es más, le digo yo, si va la mayoría de las iglesias aquí, ahí en Guatajeaba, vieran cómo ayunan. Por decreto. Hermanos, vamos a ayunar desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Desde ahí ya no sirve. Desde ahí. Y le digo yo, si usted quiere ayunar, hermano, usted toma la decisión, pero no anda diciéndolo. Porque si ya lo dice, ya no sirvió. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Todos, cuando dice Pablo todos, está hablando de los creyentes. Sois hijos de Dios por la fe. ¿En quién? Es que yo no sé qué es lo que no entiende la mayoría de la iglesia, de que la salvación solo es por la fe, la dependencia, por la seguridad que nos da el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, perdonando cuántos pecados, hermano. Hasta el que no he cometido, hasta el que no he cometido. Cristo pagó el precio por los pecados pasados, presentes y futuros. Y déjeme decirle una cosa: nosotros todos éramos futuros después de la muerte de Cristo. Así es de que nadie puede aludir, porque hay pastores que le dicen: sí, Cristo pagó tus pecados pasados, pero los que cometas de aquí para allá no te los ha perdonado. Mentira. Cristo, nosotros todos éramos futuros. Así es de que todos nuestros pecados han sido pagados en la cruz del Calvario. Todos.
A mí me llena de tanta alegría, hermano, cuando escucho estos versículos y los leo, porque esto me dice dos cosas importantes. Número uno, no puedo ganar la salvación por lo que yo hago. Y número dos, alguien la ganó por mí como sustituto. A mí no me costó nada, pero a Dios sí le costó la sangre de su Hijo. Y esto nos garantiza que nosotros no hemos hecho absolutamente nada para la salvación. Cristo hizo todo de una vez y para siempre, para libertarnos de esa esclavitud en la cual estábamos nosotros encaminados, que era la seguridad eterna, pero en el ¿cómo se llama? En el infierno. Eso lo tiene seguro cualquiera que no quiere creer en Cristo Jesús. Y cito un versículo, por lo que nos ven en internet. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, así es de que si los que no confían que Cristo pagó el precio por su pecado, hoy ya están condenados. No necesitan morir, no necesitan ir a un juicio, no necesitan absolutamente nada más que no confiar en lo que Cristo hizo en la cruz. Oremos. Padre, queremos darle gracias por su misericordia y su amor.